Antes de comenzar, me gustaría mandar los saludos a los miembros del canal que apoyan el contenido mes con mes, y créanme que se aprecia muchísimo. Gracias a todos los miembros. Hola a todos, mi nombre es Melanie. Esta siguiente experiencia me sucedió a mí. Yo soy forense y en mi trabajo he visto cosas muy raras y también perturbadoras. No en el ámbito de lo paranormal, pero sí en el ámbito de ver cuerpos en situaciones deplorables. Uno se acostumbra a la larga. Y a pesar de que pasan cosas extrañas, como podrían pasar en alguna funeraria, como podrían pasar en algún cementerio, como ver sombras, escuchar ruidos, e incluso en la morgue en la que yo trabajo, muchos compañeros, e incluyéndome, hemos escuchado a una niña llorar. Pero claro, estas historias simplemente quedan en eso, en escuché algo, vi algo. Pero toda la noche transcurre sin mayor tema. Podríamos decir que nos acostumbramos a esto, pero esto que les quiero contar va un escalón más arriba de todas aquellas experiencias que yo he tenido. Llegó un cuerpo. Era un cuerpo de un hombre mayor. Tendría al caso algunos 80 a 90 años. Este hombre tenía obesidad. No mórbida, pero se podría decir que bastante avanzada. Como siempre, me dieron el cuerpo a mí, y estaba yo en la guardia, junto con otro compañero, el cual estaba en la sala de al lado, igual trabajando. Yo empecé a trabajar con este hombre, o más bien con ese cadáver. Y cuando me lo entregaron, venía en la misma posición que todos los otros, es decir, totalmente recostado y con los párpados caídos. O sea, sé que no se veían los ojos. Yo esto lo recuerdo muy bien, Alex. Empecé con mi trabajo y cuando me retiré de la mesa para tomar otro utensilio y volví a la misma, vi que los ojos del cadáver ahora se encontraban abiertos. Algo que me sorprendió, pero esto no fue todo. Estos ojos estaban mirándome. No era una mirada perdida. No era como la mirada de cualquier cadáver. Parecían unos ojos muy vivos. Parecían los ojos de una persona despierta. La mayoría de los ojos de un cadáver, en esa situación, por lo regular, está con el iris y también con la pupila desviadas hacia arriba. La gran mayoría de casos. Yo no le di importancia. Fue algo que sí me sorprendió mucho, pero rápidamente le cerré los párpados nuevamente, porque como te dije, prácticamente me estaba observando. Y esto de cierta manera me incomodaba. Yo seguí trabajando, y en algún punto de mi trabajo tuve que retirarme nuevamente, pero esta vez solamente a tomar una taza de café. Cuando volví de nuevo a la mesa, nuevamente este cadáver tenía los ojos abiertos y de nueva cuenta me estaba observando. Esto ya era más extraño porque yo me había movido. Ya no me encontraba en la misma posición de antes. Era como si los ojos, aunque sea muy poco, se hubieran movido para dar exactamente conmigo. Yo estiré lentamente mis dedos y de nueva cuenta le cerré los párpados. Ya algo nerviosa, porque tengo que admitirlo, continué con mi trabajo y en cierto momento, nuevamente me despego de la mesa. Voy a otra área y regreso nuevamente. No me tardo más de 3 minutos. Y cuando regreso, los párpados nuevamente se encuentran abiertos y los ojos me están mirando fijamente. En este punto, por más absurdo que suene,
Incluso si lo pienso ahora, me suena mucho más absurdo, ya que soy una persona de ciencia. Pero si no lo hubiera hecho, apuesto a que lo hubiera pasado mucho peor. Yo hice un experimento. Me alejé del cadáver, esta vez sin cerrarle los párpados. Me fui alejando, pero sin quitarle la mirada de encima, y di una vuelta total, hasta llegar al otro extremo. Y nuevamente, me acerqué al cadáver. Lo rodeé con una distancia aproximada de algunos 4 metros. Y cuando me iba acercando, esta vez por el otro lado, observé que aquellos ojos ahora estaban en la dirección en la cual yo me iba acercando. Los ojos estaban plantados sobre mí. En ese momento, el terror me invadió. Salí de la sala y fui por mi compañero inmediatamente. Lo tomé del brazo y, casi tratando de camuflar el horror que tenía por dentro, lo jalé a mi sala y le dije que me ayudara con el cuerpo, que algo extraño le estaban pasando a sus ojos. Y también le pregunté en el camino que si los ojos se podían mover a voluntad sin que el cuerpo estuviera vivo. Él obviamente me miró con esos ojos de: oye, ¿tú estás loca? Claro que no. Esta vez, cuando llegamos a la sala, el cuerpo tenía los párpados caídos. Yo le pedí a mi compañero que se los levantara. Él lo hizo, claro, despreocupado. Alex, la pupila, todo el ojo, estaba volteado hacia arriba y reseco. Eran los ojos de un cadáver, como los ojos que yo había visto anteriormente. Esos ojos tan vivos que yo había visto antes ya no se encontraban. Le pedí a mi compañero que se quedara conmigo, al menos hasta que terminara con aquel cadáver. Y así lo hizo, a pesar de que, después de comentarle todo lo que me había pasado días después, creyó genuinamente que tal vez me lo había imaginado. Es algo que hasta ahora no me ha vuelto a pasar. Pero qué horror, tan solo pensarlo. Aquella noche me siguió con la mirada un cadáver. Hola, mi nombre es Enrique Solcedo y quiero platicarte una experiencia, Alex. Esta experiencia no es mía, pertenece a mi padre. Él es forense y ha vivido algunas experiencias que, de cierta manera, me las ha contado a mí y a mi hermana, y pues no les encontramos explicación. Pero hay una experiencia que le sucedió. Incluso antes de tenernos a nosotros, antes de casarse. Él tenía aproximadamente unos 30 años cuando le pasó esto, y quiero compartírtela ahora. Es una experiencia que podríamos decir entra en el terreno de lo paranormal. Sucede lo siguiente. Él tenía un amigo de algunos años, algunos 5 o 6 años, y junto con este amigo tenían pues un tiempo para ellos. Mi padre en ese momento entraba en el turno de noche a trabajar en la morgue, mientras que su amigo, por otra parte, iba saliendo del turno de día, y ambos se encontraban en un pequeño parque que, por estar a espaldas de un enorme edificio, pues no había muchas personas ahí. Habían algunos columpios, un sub y baja, pero rara vez había niños. Y como en todo parque, también hay bancas. Mi padre siempre era el que llegaba primero. De frente a este parque quedaba la morgue, en donde él trabajaba. Y su amigo pasaba por este parque camino a su casa. Exactamente a esa hora, por eso de las 9 de la noche, ellos dos se encontraban ahí. Y al menos por media hora se la pasaban sentados uno al lado del otro, platicando sobre cómo había estado su día
y sobre cómo iba la familia, trabajo, amistades, etc. Digamos que durante muchos años siguieron esta tradición y debido a esto, pues estaban al día de la vida de uno y de otro. Hasta que una noche, cuando llegó mi padre primero, como todas las noches siempre pasaba, encendió un cigarro y esperó a su amigo. Pero los minutos pasaban, 5, 10, 15 minutos. Incluso mi padre pensó que tal vez no pasaría. Como algunas otras noches tal vez tenía un pendiente, tal vez había salido, o tal vez simplemente se había quedado horas extras. En fin, no le tomó importancia. Él estaba al pendiente de su hora para entrar. Cuando en eso, como todos lo hacemos en algún momento, él estaba viendo hacia adelante, después para un lado, después para el otro, viendo todo el panorama. Cuando en eso, por el rabillo del ojo, capta que alguien está sentado, no a un lado de él, sino en la banca contigua, la que queda de espaldas hacia donde estaba sentado él, ya que comenzaba un pasillo que iba camino al corazón del parque donde estaban todos los juegos. Y esta sombra, esta silueta, se le hace conocida. Su cabeza, su abrigo, toda su forma. Él voltea, y a pesar de que lo ve de espaldas sentado, lo logra reconocer. Era su amigo, el que siempre llegaba a esa hora. Se le extraña ya que su amigo siempre llegaba en una motocicleta, se detenía enfrente de la banca, se bajaba de esta y se sentaba con él. Siempre le pedía un cigarrillo, ya que mi padre cargaba con una cajetilla, y los dos se sentaban a platicar, pero en esta ocasión era muy extraño. Su amigo llegó al mismo lugar de siempre, pero no llegó en ninguna motocicleta, y no llegó ni siquiera saludándolo. Quién sabe, tal vez había tenido un día muy difícil, mi padre pensó en ese momento. Tal vez estaba muy serio, tal vez no quería hablar con nadie, tal vez simplemente quería estar sentado con sus pensamientos. Mi padre le habla y le pregunta: «Oye, ¿está todo bien? ¿Por qué vienes tan serio?». Su amigo no le contesta, o no le contesta de cierta manera la pregunta que él le había hecho. Él solamente estira su brazo y le pide un cigarrillo. Mi padre normalmente saca uno, estira su brazo y mientras se lo da, toca por breves segundos sus dedos. Mi padre dice que la mano de su amigo estaba helada, petrificada por completo, además de muy dura. Su amigo toma el cigarrillo, lo enciende y procede a fumar, de igual manera sin pronunciar ni una sola palabra. Mi padre le empieza a preguntar qué había sucedido, que por qué estaba tan extraño, pero su amigo simplemente le hacía con la mano o con su cabeza, jamás volteándolo a ver, que no, es una señal simplemente, que no le pasa nada, que está todo bien. Mi padre empieza a platicar con él sobre las cosas que le habían pasado, sobre los problemas que tenía en ese momento, y su amigo continúa ahí sentado, simplemente escuchando, sin decir ni una sola palabra. En cierto momento, habían pasado como unos 5 minutos, 7 minutos, según mi padre, cuando entre toda la plática, mientras que él estaba mirando hacia enfrente, hacia la morgue, voltea de nuevo con su amigo, para al menos verlo de espaldas, y se da cuenta de que ya no está ahí. Su amigo había desaparecido, de la misma forma en la que había aparecido, simplemente como por un pestañeo. Mi padre se sorprende, pero también se molesta. Es decir, a ver, llega ni saluda, no me dirige la palabra, y luego se va sin avisar. En definitiva, se estaba comportando extraño, pero tal vez había tenido un mal día. Mi padre no le presta atención a esto. Da la hora de su entrada, se prepara y va hacia la morgue. Entra y comienza a trabajar como comúnmente lo hace, con algunos cuerpos que tenía ahí.
y casi cuando va entrando, recibe una llamada de uno de sus compañeros, que a la morgue irían a llevar 3 cuerpos de un accidente. Mi padre se prepara, pues sabe muy bien que los cuerpos en accidentes algunas veces vienen desfigurados o vienen muy maltratados, con partes del cuerpo faltantes. Hay que tener un estómago muy fuerte para soportarlo. Y mi padre se estaba preparando, y a pesar de que lo preparan durante años, uno no sabe lo que puede ver una noche de esas, cuando le traen los cuerpos. Casi 40 minutos desde que había entrado. Él empieza a abrir los cuerpos de esas bolsas negras que los traen los paramédicos con cierre, muy bien asegurados. Abre uno, abre otro. Y justo cuando abre el último, a mi padre le entra un escalofrío. Se lleva el susto de su vida. Y también después, casi segundos después de haber sentido esto, siente muchas ganas de llorar, pues la persona que estaba ahí la conocía. Era su amigo. Iba con la misma vestimenta que lo había visto tan solo minutos antes. Allí estaba algo maltratado. El accidente había involucrado a 2 autos, con 2 diferentes personas, y una motocicleta. Tristemente, era su amigo. Lo extraño de esto, Alex, y lo que le provocó a mi padre un insomnio terrible durante los días siguientes, es que el accidente había sucedido horas antes de llevar los cuerpos a la morgue, algunas 2 o 3 como mínimo. Por lo tanto, cuando su amigo se sentó con él en el parque, ya no estaba vivo. Hola, saludos Alex. Mi nombre es Charlie y le mando un fuerte abrazo a toda la comunidad de la cripta embrujada desde Guanajuato. Les quiero contar mi historia. Yo soy forense y pese que actualmente no me desempeño como tal, ya que todavía estoy en busca de un trabajo y estoy como dueño de mi propio negocio, les quiero contar una experiencia que me sucedió mientras trabajaba como forense en otro estado. De hecho, fue mi primer empleo saliendo de la facultad. Cuando llegué a esta morgue, empecé a hacer amistades con el demás personal, como siempre en cualquier trabajo, y todos me decían lo mismo, que en ese lugar espantaban, que uno podía ver cosas, que a veces los cadáveres murmuraban cosas. Me decían ellos, que no te parezca extraño si es que te dicen por tu nombre, o escuchas a lo lejos tu nombre, o escuchas pasos andar por donde están los cadáveres, ya que por las noches ellos se levantan y caminan. Eran cuentos que, para serte sincero, me dieron miedo en un principio, pero conforme uno va trabajando y se va acostumbrando a los pasillos, a la iluminación, a trabajar con cadáveres, pues uno pierde el miedo. Y pese a que sí escuché varias cosas extrañas en los pasillos, cosas que no les encontré explicación alguna, en una ocasión, cuando yo estaba buscando a un compañero mío, ya que salíamos a comer a la misma hora y solamente nosotros 2 estábamos de guardia nocturna, teníamos que estar presentes ya que había cámaras de seguridad en nuestra hora de comida en el comedor. Yo lo estaba buscando. Usualmente durante la noche solamente estamos en el primer piso, continuando el trabajo que se dejó en el día. Al segundo piso, si te soy sincero, jamás subíamos. Era el congelador, los cuartos de administración y una que otra sala que se usaba como almacén. Yo subí al segundo piso, buscando a mi compañero, y cuando estaba caminando por el pasillo central, lo vi.
o al menos creí que lo había visto. Era un forense, de nuestra misma vestimenta, empujando una camilla y entrando al cuarto frío. Era extraño ya que no teníamos ningún pendiente ahí, pero yo lo fui siguiendo, a la par también de que iba gritando su nombre. Y fue en ese momento, en ese preciso momento, que escuché un grito de regreso, pero esta vez viniendo de las escaleras, abajo en el primer piso. Era mi compañero, el cual también me estaba buscando. Yo me detuve y fui hacia el pasillo, hasta el borde de las escaleras, y le pregunté: ¿cómo es que estás acá abajo? Él me contestó: sí, aquí estamos, siempre estamos en el primer piso. ¿Y tú, qué haces allá arriba? Yo le contesté: ¿hay alguien más aquí? ¿Dejaron a otro forense con nosotros? Él me respondió: no, solamente nosotros. Yo le respondo que vi a un forense empujar una camilla y entrar al cuarto frío, que si lo seguíamos, ya que en la bitácora, en la entrada, con el guardia de seguridad, solamente nosotros dos estábamos registrados. Él me dijo que no hacía falta, y solamente me hizo con una mano: ya bájate, no te preocupes. Creo que lo que viste fue el forense. Muchos ya lo han visto, de hecho yo también ya lo vi. Créeme, es mejor no seguirlo. Y guárdate esto como advertencia de que no tenemos que subir al segundo piso. En el camino yo le pregunté por qué y qué se traía con ese cuento del forense. Él me platicó que años atrás, hace aproximadamente unos 15 o 20 años, en esa morgue había fallecido un forense de un paro cardíaco. Decían que era tan trabajador que no había dejado de hacerlo incluso en el más allá. Otros dicen que este forense les quitaba ciertas piezas a los cadáveres de adentro para venderlas, así como también cabello o cosas que pudieran ser útiles. Obviamente, nada legal, y más aún si eran cuerpos que nadie pedía, que nadie iba a identificarlos. Dicen que después de su fallecimiento, ahí mismo en la morgue, su espíritu quedó atrapado, tanto así que sigue trabajando desde el más allá. Estas eran dos versiones que se tenían. Obviamente mi amigo me contó esto tan relajado que yo pensé que era mentira. Me acuerdo que la conversación se desvió y terminamos hablando de cosas paranormales, pero no necesariamente de miedo, sino de risa, anécdotas o cuentos que se decían. Yo no le tomé importancia, yo pensé que mi compañero me quería asustar simplemente, a pesar de haber visto a aquel forense, como si hubiera sido una persona de carne y hueso, como si hubiera sido una persona que estaba ahí, delante mía. Solamente lo vi de espaldas. Yo seguí con mi trabajo y le creí, digamos, un 50% de lo que me decía. Pasaron los días y, para serte sincero, esta leyenda se me olvidó. Y no sé si habían pasado algunos meses, tal vez 2, cuando de nueva cuenta subí al segundo piso. Esta vez buscando nuevamente a mi compañero, escuché cómo movían una camilla de metal de las que tenemos, ese rechinido característico. Y este sonido venía a la par de también de algunos pasos, desde adentro del cuarto congelado, del refrigerador, donde almacenamos todos los cuerpos. Rápidamente pensé que era mi compañero. Abrí la puerta. Entré, prendí la luz, pero no había nadie. Lo que me desconcertó, al menos de primera vista. Como somos forenses, llevamos el conteo y sabemos cuántos cuerpos son con los que estamos trabajando. En ese momento teníamos que tener cerca de 6 solamente en el congelador. Pero al contarlos rápidamente, un conteo que ni siquiera fue intencional, observé que había 8. Incluso las mantas eran diferentes, eran como unas sábanas. Contrarrestaban rápidamente a la vista con los plásticos que usábamos nosotros. Ya no se usaban sábanas. Era un método que antes
Se usaba, pero ya no usaba la morgue. Fui rápidamente. Caminé hasta estos cuerpos y solamente por curiosidad, Alex, levanté la manta y el cadáver. Yo no lo reconocí. Asumo que se trataba del cuerpo de un adolescente, tal vez de algunos 14 o 15 años, pero estaba muy demacrado. Su piel estaba pegada a los huesos. Sus ojos estaban hundidos hasta adentro. Parecía incluso un esqueleto solamente. Obviamente tal vez esta persona falleció por una de esas enfermedades que te chupan la vida, te chupan el cuerpo. Pierdes peso, pierdes tu musculatura. Esas enfermedades terminales que, por su edad, seguramente ya había nacido con ella. Había visto casos así, tanto así que ya no tenía pelo. Todo el cuero cabelludo se le había caído. Tapé de nueva cuenta el cuerpo. Y por alguna razón que no entiendo hasta ahora, no me animé a ver el otro. Pero eso sí, descubrí el cuerpo del adolescente, de su pie. En el pie teníamos registrados los datos de este. Obviamente venía su nombre, su edad, que obviamente la había atinado, tenía 15 años, y poco más. Yo me quedé con esta información. Salí del cuarto frío y casi enseguida encontré a mi compañero bajando las escaleras. Yo le pregunté: oye, ¿tú conoces a esta persona? Le di los datos del adolescente y casi enseguida, él que iba caminando se detiene en seco. Me volteé a ver y me pregunta: ¿te metiste al cuarto frío? Yo algo consternado, más que nada por la actitud que había tomado. Le digo: sí. ¿Por qué? ¿Tiene algo de malo? Se voltea completamente y me dice: ¿qué no te dije que en las noches, en el horario nocturno, no te tienes que meter al cuarto frío? Yo le respondo: sí, pero lo que me dijiste era solamente una leyenda tonta. Solamente te estoy preguntando si tú conoces a este cadáver, ya que yo no tengo papeles de él y no lo tengo registrado. Mi compañero me ve fijamente y me dice: ese paciente no existe. Ese paciente es del forense, o al menos era uno de los que atendía antes de fallecer. Yo me le quedo mirando, algo crédulo todavía, y le pregunto: ¿sigues empeñado en que te crea ese cuentito? Él me dijo: no es un cuentito, es verdadero. Muchos lo han visto, y si lo sigues hasta el cuarto frío, donde él mete todos sus cadáveres, o al menos con los que estaba trabajando antes de fallecer, te los vas a encontrar. Ese cadáver que tú me dices es uno de ellos. Alex, de cierta manera, por la forma en la que me lo estaba contando, me dio miedo. No fui capaz de revisar hasta horas después. Esta vez ya con la luz del sol de mi lado, me sentía como un niño otra vez, como si el sol aportara algún tipo de cobertura que me iba a proteger. Pero de cierta manera sucedió. Entré al cuarto frío y solamente habían 6. Los 6 cuerpos que teníamos registrados. Los otros 2 ya no se encontraban. Solamente yo y mi compañero estuvimos ese día en la morgue. Nadie sacó ningún cuerpo y nadie metió ninguno. Desde esa noche creo en aquellas leyendas, e incluso en las más absurdas, porque a final de cuentas, estas se originan a partir de algo real. Yo no creí en un principio, y por eso me encontré de frente con aquellos cadáveres que aún se manifiestan durante la noche en aquella morgue. Hay trabajos para todo. Algunos de nosotros podríamos considerar trabajos
un tanto no comunes. Muchos de nosotros no quisiéramos ni siquiera trabajar en un cementerio o trabajar en algún lugar abandonado, como podría ser el caso de algunos vigilantes. Pero ¿qué les parece el trabajo de estar manejando a los cadáveres? Es decir, no vas a estar en un cementerio, pero vas a estar rodeado de cadáveres, sin estar en sus tumbas. Estoy hablando del trabajo de un forense. Este forense nos envía su relato, diciendo que esto le pasó en un día común como cualquier otro. Pero claro, eso de andar hablando con cadáveres, tarde o temprano, le iba a resultar en algo. Y podríamos decir que esto era muy común para él, pero no contaba con que el cadáver con el que estaba atendiendo lo estaba escuchando. Y aquella noche se daría cuenta que no solamente él estaría solo, hablando en aquella habitación. Mi nombre es Ezequiel Robles. La experiencia paranormal que les quiero contar, porque sí, y a pesar de denominarme como una persona que no cree en los fantasmas, en los demonios, de cierta manera disfruto los relatos, me gusta escucharlos, me gusta ver películas de terror, pero per se, que yo crea en eso, es muy difícil. Esta es la única experiencia paranormal que he tenido, y para mi mala suerte, ocurrió en mi trabajo. Yo soy forense, y creo que muchos de ustedes podrían pensar que tratar con cadáveres puede ser algo aterrador. Tal vez al principio sí, pero conforme van pasando los años, uno se termina acostumbrando. De cierta manera le había agarrado gusto a mi trabajo. Es un trabajo el cual amo y soy bueno para ello. Aunque tenga que trabajar de noche, lo hago con mucho gusto. Incluso, también hablando con los cadáveres. Al ser un forense se tienen ciertas reglas. Se tiene que tratar con mucho respeto el cuerpo. También se le tiene que llamar por usted. Incluso algunos compañeros que llevan más en estos años que yo, cada vez que lo van a voltear, cada vez que van a hacerle un movimiento brusco al cadáver, ellos le piden permiso, o le avisan, por así decirlo, que lo van a mover, que lo van a poner de espalda. Yo cuando era más joven les preguntaba que por qué hacían eso. A final de cuentas, sí era una persona viva, pero ya no lo estaba. Muchos de estos forenses me contestaron que aquella persona, aquel cuerpo, todavía tenía una esencia de lo que había sido en vida, pues en la gran mayoría de ocasiones, el cuerpo está reciente cuando nos lo entregan. Algunos forenses dicen que cierta parte del alma de ese cuerpo aún no se va, y creo que por esto mismo me pasó lo ocurrido aquella noche. Eran aproximadamente las 11 cuando me encontraba desempeñando mi trabajo. Yo me encontraba haciendo los preparativos y se me dio por empezar a hablar. Empecé a hablar con el cadáver. Como era costumbre para mí, le empecé a decir algunos problemas que yo tenía. Empecé a decirle que estaba buscando soluciones a estos problemas y que me aconsejaba. Aunque claro, todo esto lo decía de broma. Sabía que no me podía contestar. Y en eso llega un momento en el que recuerdo que me dicen que este cuerpo, que este hombre había fallecido debido a la bebida. Es decir, había sido un alcohólico, o vamos a decir que era una persona la cual le gustaba tomar demasiado en fiestas, los fines de semana, y pues terminó pagando el precio. Era una persona relativamente joven, como de algunos 40 y tantos años. Yo mientras trabajo, siempre tengo guardados en el refri unas cervezas. A ver, no es que me ponga ebrio, pero por eso de las 12, 12:30,
Me gusta estar trabajando y tomándome 1 o 2 cervezas mientras escucho música, ya que a esa hora también llega mi sobrino que está estudiando también para forense. Pero en aquel momento yo me encontraba solo. Recuerdo que fui al refri, tomé la cerveza, fui de nuevo con este hombre y puse la cerveza en una mesa que estaba enfrente, como a unos 5 metros de donde tenía recostado el cadáver de este hombre. Tal vez le falté el respeto diciendo que me tomaba una a su favor, pero que él no podía tomar ya que le hacían mal, como que burlándome de cierta forma, pero yo no lo hice de esa manera. En fin, seguí con mi trabajo y en eso me dio hambre, por lo que fui a la cocina, encendí el microondas y recuerdo perfectamente haber escuchado los pasos de alguien viniendo de aquella sala. Estos pasos son muy característicos y creo que cualquiera puede identificarlos muy bien. Uno cuando va caminando con zapatos, ya sea si eres mujer o hombre, o con tacones, reconoces las pisadas. Los tacones suenan de cierta forma, los zapatos de cierta forma, incluso las chanclas suenan de cierta forma. En aquella ocasión lo que yo escuché eran los pies de alguien descalzo que iba caminando de un sitio a otro. Inmediatamente lo que hice fue mirar hacia el pasillo, pero no vi nada. Tenía la puerta de aquella sala abierta, donde se encontraba el cadáver, pero yo no lo podía ver. Estaba fuera de mi vista. Tal vez la respuesta más lógica era que mi sobrino había llegado, pero por más que lo busqué, no lo encontré. Revisé en el pasillo, en las escaleras, en la sala. No había nadie. Cuando fui de nuevo a la sala, esta vez con el estómago lleno, ya que había merendado algo, llego a la sala, voy directamente hacia la mesa, donde había dejado mi cerveza, y en ese momento me percato de que la cerveza no se encuentra. A mí se me hace extraño. No hay nadie más en el edificio, solamente yo. Mi sobrino todavía no llega. Yo recuerdo perfectamente que había dejado la cerveza ahí. Tengo muy buena memoria, por lo que la empiezo a buscar con la mirada, y en eso la encuentro. La cerveza ahora reposa en la mano del cadáver. Este cuerpo la está sosteniendo con su mano, como si lo hubiera agarrado, como si estuviera tomando de ella. Yo, algo confundido, y por qué no decirlo también, con mucho miedo, me acerco, tomo el pico de la cerveza y la trato de sacar, pero no puedo. El envase de la cerveza está aprisionado con fuerza. Tiene sentido, ya que es un cadáver, es un cuerpo inerte, pero también debido a esto, ¿cómo es posible que lo hubiera tomado? Haciendo fuerza, intentando no pensar en eso, y los trato de separar. Tardé algo en hacerlo, pero a final de cuentas lo logré. Y cuando separo el envase, me doy cuenta que también le hace falta bebida. La cerveza estaba a punto de acabarse. Quedaba una cuarta parte, por así decirlo. Yo solamente le había dado 2 tragos, cuando mucho. Cuando yo la dejé ahí, quedaba más de la mitad de la cerveza. Me fui acercando y toqué levemente los labios de aquel cuerpo. Estaban mojados, como si hubiera bebido algo recientemente. Me llevé la cerveza y cerré la puerta. No continué con el trabajo hasta que llegó mi sobrino. Una vez que él llegó, retomamos donde me había quedado. Yo no le dije nada, y de cierta forma no le conté a nadie sobre esto. Me lo guardé para mí. Desde esta experiencia,
Cuido mucho lo que digo a los cadáveres. Si bien todavía hablo con ellos de vez en cuando, la verdad es que ya no intento burlarme mucho, o más bien no intento indagar sobre los temas de su fallecimiento. Desde esta experiencia creo en lo que los otros forenses me dijeron. Aun cuando el cuerpo ya no se encuentra con vida, hay una esencia que se deja. Hay algo todavía dentro del cadáver, y ese algo se tiene que tratar con mucho respeto.